Perdonen que haya llegado un poco tarde. Bueno, había llegado temprano, me tuve que ir de nuevo y volví nuevamente. Así que le damos gracias a Dios por eso. Voy a darle un minutito en lo que vienen llegando las otras chicas, así no se pierden nada. Pero gracias a Dios. Claro que el hermano Jair no llegó, ¿verdad? ¿No escribió por casualidad? ¿No? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Victoria, ¿difícil los días? Algo que... ahí vienen poco a poco. Hasta la hermana Jenny, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Algo que me he dado cuenta cuando veas a alguien conectado, Owen, si por favor me dejas saber, solamente para saludarlos. Pero algo que me he dado cuenta, hemos hablado por mucho tiempo sobre la guerra espiritual y lo que se vive en esa guerra, la necesidad de la iglesia poder mantenerse unida. La vida no es una guerra física, la vida en lo que vivimos es una guerra espiritual y solo a ese nivel la ganamos, la batalla. Difícil ver, la Biblia habla sobre personas que son más carnales y hay otras personas que son más espirituales. Mientras vamos obviamente caminando en el camino y mientras nuestra vida logra llegar a ese punto de poder arrepentirnos y de poder caminar en el camino de nuevo de vuelta a Dios, nuestra vida de una manera carnal comienza a ser un poco más espiritual y se diferencia porque ya las cosas del mundo no nos interesan tanto y nos comienzan a interesar. Dice la Biblia, todo el Nuevo Testamento, si lo miran, dice, esa persona comienza a mirar las cosas que son invisibles, porque son las cosas que van a durar o a perdurar para siempre. Una transición del carnal a la persona espiritual, aunque ambas áreas se van trabajando poco a poco. La idea es que mientras el cristiano va creciendo, debiera en su totalidad ir transicionando de la parte carnal a la espiritual, ¿cierto? Y se identifica porque la persona empieza a perderle un poco de interés al mundo y comienza a ponerle interés a las cosas del reino. Ahí está su corazón, ahí está su vida, ahí está su enfoque, ahí está todo lo que vive, todo lo que sucede. Yo me doy cuenta desde que llego de salir un poco y le decía a mi esposa, a mi amada esposa, que cierto eso, pero yo le di gracias a Dios. ¿Está tomando nota? Yo le di gracias a Dios por la vida de Jessica. Jessica ha estado conmigo por muchos años, mucho tiempo, y yo estoy siempre en la mente trabajando, porque mientras yo me veo parte de ese ejército que está batallando contra estos gobiernos de maldad en el mundo, y de alguna manera estoy seguro que Dios por eso me formó en la vida, para poder pararme de frente y poder ir contra esta batalla. Siempre he pensado y le he pedido a Dios que me dé varios guerreros que realmente se paren al lado mío y no se olviden que estamos en una guerra y oren y vivan a la altura del llamado de Dios, porque para ella no ha sido fácil también, porque si hay algo que Satanás quiere hacer con mi vida, obviamente la va a afectar a ella. Entonces gracias a ella por estar ahí por tanto tiempo, por aguantarme. Hay cosas que ella ha tenido que aguantarme y sostenerme por mucho tiempo. De igual manera le quiero pedir perdón a ella por si en algún momento le he hecho daño en algo, a la iglesia, si en algún momento he dicho algo que los ha hecho sentir incómodos. Les pedía perdón a los hermanos de Nicaragua si en la verdad que Dios pone en mi corazón yo también les he hecho daño. Parece práctico que nos presentamos ante Dios simplemente como somos, no personas perfectas, pero personas que sí seguimos adelante. Y la batalla es dura. Iba a casa de nuevo, pareciera que llevo una semana y media como por todos lados sucediendo cosas, y yo, Señor, ¿qué pasa? Y voy a casa y cuando vengo hay 2 ambulancias paradas en el medio de la carretera y yo digo, bueno, no voy a llegar entonces.
Tengo que virar de nuevo y montarme y coger por allá. Y bueno, al final estamos aquí por la misericordia de Dios. Lo que les quiero decir es que esto tiene mucho sentido. Me doy cuenta fácilmente que alguien no quiere que todo continúe adelante, pero si no puedo pelear la batalla solo. Les voy a presentar de parte de Dios. Había una niña de 13 años cuando fui a Nicaragua que ella no se daba cuenta que mientras ella cantaba esta alabanza ministraba mi vida. Yo me daba cuenta que Dios me estaba hablando y no entendía exactamente qué, pero estaba trabajando todos estos días en esto, y se llama No hay lugar más alto que estar a tus pies. Entendí el momento donde Dios nos quiere llevar, y es la postura no tanto física pero más espiritual, donde nos permite ganar y tener la victoria. Amén. ¿Están listos? Está lleno de hacer. El domingo pasado hablamos de fuerza de voluntad, la necesidad de que nosotros pongamos de nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. Ya muchas veces a los que llevamos más de 6 meses, 1 año en la iglesia, no se trata más de Dios, pero se trata de nosotros tener la fuerza de voluntad de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Alguien trabajó eso la semana? Porque la realidad es que si seguimos escuchando el mensaje de Dios y no lo ponemos en práctica, simplemente perdemos el tiempo. Sinceramente les quiero decir de parte de Dios. ¿Sí? No hay nada que revele tan auténticamente la espiritualidad de una persona como su comportamiento y su postura ante la vida. Es el testimonio más grande de una persona de que está transicionando a una vida muy espiritual. Es en la manera en que puede percibir, en la que puede recibir lo que del cielo proviene. No simplemente una palabra, sino viene algo que es muy espiritual del parte del corazón de Dios, para que esa persona pueda transformar su vida. Todos los hombres de Dios entendieron qué postura era esa. Les voy a dar de introducción, solamente les voy a leer Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, Números 16:14, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Josué 7:6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 2, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Job capítulo 1 versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra. Todos los hombres de Dios llegaron a entender que el nivel más alto, no había otro lugar más alto que llegar a los pies del Creador. No había otra posición más alta. Es una posición quizás difícil de entender para muchos, una posición que muchos no quieren llegar porque significa que estamos humillados, significa que hay humildad en nuestra persona. Esa postura realmente identifica mucho de la persona, pero también de una persona que va a ir creciendo, y esto es lo que vamos a ir trabajando. Amén. Hay un hombre en la Biblia, Dios los bendiga, bienvenidos al mensaje de hoy, Dios los guarde. Estamos leyendo, vamos a leer de un hombre en la Biblia. Yo por mucho tiempo hemos estado escuchando mensajes, ¿cierto? Quizás aquí, no sé cuántos años, pero quizás en otros lugares muchos años, y yo creo que uno no puede de alguna manera entender la magnitud de los problemas graves en la vida. ¿Sí? Yo les puedo de alguna manera decirle que la Biblia nos enseña que vienen días difíciles, que vienen días malos, que tienen que cambiar, que hay que arrepentirse. ¿Ustedes han escuchado eso de mí? ¿Sí? ¿Muchas veces? ¿Sí? Sin embargo, hasta que usted no viva esa experiencia, pareciera que usted no lo siente.
la vida se va a complicar. Y ahora, imagínese que de momento, del día a la noche, usted se levante, salga a la casa y pierda toda su familia. Pierda todo lo que para usted es valioso. Su casa, su carro, todo lo que usted necesita. Todo, todo, todo. ¿Estará usted preparado para ese día? ¿Será que usted realmente escucha las palabras de Dios y la voz de Dios y se prepara para ese día? Porque la Biblia dice que los días van a ser cada vez más y más malos. ¿Alguien oyó lo que sucedió en Francia? ¿Sí? ¿No será que perdieron la vida? Hubo una masacre, perdieron familias, perdieron todo lo que tenían de la noche a la mañana. Y lo único que nos sostiene es que en el corazón uno confía en un Dios creador del cielo y de la tierra. Si usted no trabaja su vida en esa intensidad y continúa dejando y viviendo ese extremo con el mundo, llegará el momento donde usted no va a poder sostenerse. ¿Me hago entender? ¿Tan claro? ¿Seguro? Hoy sí me van a escuchar. ¿Sí? Lo único que necesito y quiero de parte de Dios es dejarle ver el lugar donde tenemos que llegar como iglesia. El lugar donde nos vamos a sostener. Y esto no es un lugar, esto no es una predicación barata. Esto es una predicación que es muy bíblica y tiene mucho sentido. Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1 puede llegar al mismo centro de la Biblia, los Salmos, y vaya un capítulo atrás. Si no, entre medio de Génesis y Apocalipsis lo consigue. Job capítulo 1, por favor. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Este hombre es un hombre común y corriente, así como usted y yo. Este hombre de alguna manera está haciendo lo correcto, pero le tocó vivir una experiencia para ver realmente si estaba sosteniéndolo Dios o si lo estaba sosteniendo el mundo. Estaba lleno de cosas, había dinero, habían bueyes, habían tierras, este hombre tenía de todo un poco. Y Satanás quería probar su vida. Dios permitió que Satanás probara su vida de alguna manera. Y en el capítulo 1, versículo 13, comienza algo similar a lo que sucedió en Francia. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: están los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quizá una de las imágenes más estremecedoras, pero lo que no quiero que se olviden es que esta es nuestra realidad. No podemos pensar que esto a nosotros nunca nos va a pasar, porque esos fueron los franceses cuando se fueron a dormir. Pensaron que esto nunca iba a pasar y cuando se levantan viven una experiencia donde muchos tristemente pierden la vida. Si nosotros continuamos viviendo la vida sin ponerle sentido al mensaje de Dios, es como caminar hacia algo que no tiene sentido. Podríamos seguir la vida con el mismo ritmo, el mismo esfuerzo por el mundo, el mismo esfuerzo por básicamente caminar fuera del camino de Dios, y la palabra de Dios nunca coge sentido, no logramos llegar a lo que Dios realmente quiere. Y este hombre en ese versículo 21, quizás una de las, yo creo que las imágenes más difíciles de entender después que le pasa lo que le pasa, dice: bendito sea el nombre del Señor. Y esa figura de personas que están postrados nos acuerda la de Isaías ante el trono de Dios. Les comenté sobre Moisés, sobre Josué, sobre Abraham, sobre Saúl. Todos los hombres de Dios llegaron a esa postura, a estar postrados, en señal de que necesitaban de Dios, en señal de que ya no podían seguir adelante en la vida a menos que ellos se rindieran ante Dios. Era algo necesario para el cristiano. Y este hombre postrado en la tierra, yo creo que para cada uno de nosotros es una postura de mucha incomodidad. Quizás, como les decía al principio, hay tipos de hombres carnales y espirituales. El carnal que todavía no ha logrado arrepentirse no puede ver quizás esto. Y quizás cuando se está viviendo un momento en la iglesia donde uno pudiera ver la presencia de Dios y hay 2 o 3 que están recibiendo de parte de Dios, los otros podían estar mirando o cantando con los ojos muy abiertos porque no logran percibir lo que Dios realmente tiene para ellos. Eso es una postura que produce incomodidad al hombre. El hombre ahora masculino, femenino, el hombre varón normalmente no se postra porque, ¿por qué? Por orgullo. Los hombres dicen en la calle que los hombres no lloran, los hombres no se postran, son débiles y hacen una señal de que son débiles o una señal de que hay realmente gotas, y eso no es cierto. Los hombres también somos de carne y hueso, también sufrimos. Nuestra espiritualidad está normalmente restringida ¿a qué? Al tiempo, a los horarios específicamente apartados para esta actividad. Entonces buscamos algo espiritual el domingo a tal hora o el miércoles para que tiene tiempo. Pero Satanás, en este plan que lleva contra tu vida, tu familia y la iglesia, tiene esto a diario. Y el ejército de Dios no logra responder. Sigue la iglesia durmiendo en el ritmo del mundo, pero para dedicarle tiempo al ejército, porque es la guerra que se está viviendo, la iglesia termina estando dormida. ¿Sí? ¿Me hago entender? Fuerza de voluntad. Lo que añade, escribía un dramatismo sin igual a esta escena. No es el acto como tal, no es el simplemente postrarse en el piso, sino lo que rodea, las condiciones que rodea este acto de adoración a Dios. ¿Me hago entender? Quiere decir que no se trata simplemente de postrarse por postrarse, pero este postrarse conlleva unas condiciones. Y el mundo, quizás el próximo slide, hermano Owen, mientras los sabeos arrasaron con los bueyes, mataron a filo de espada a sus criadas, después cayó fuego del cielo, ¿cierto? Consumió sus ovejas. Junto a los pastores que las cuidaran, los caldeos atacaron, se llevaron sus camellos, asesinaron también los criados. Un viento cayó, murieron sus hijos. Básicamente lo perdieron absolutamente todo en un día.
¿Se imagina que usted lo pierda todo en un día? Y todo es todo. Sus hijos, lo que más anhela, por lo que más lucha. Esa es una realidad de nuestra vida. ¿Está usted preparado para sostener algo así? ¿Le ha dedicado el tiempo necesario a Dios para si usted fuera hoy un día francés y su hijo hubiera muerto, Dios lo hubiera sostenido? ¿Se habrá usted dedicado a buscar de Dios para poder sostenerse postrado mientras uno de los suyos muere? Mientras su vida pareciera que se desvanece, todo se destruye, y usted dice, pero es que a mí no me va a pasar. Nosotros pensamos que somos invencibles y que no nos vamos a enfermar y que no nos va a pasar nada, que mañana los huracanes van a pasar por otro lado, que los terremotos no tocan a Tampa, los huracanes no tocan a Tampa, nosotros estamos protegidos y nada nos va a pasar. Si pensamos así, permite decirle, usted está equivocado. Esta es nuestra realidad. Pero para poder postrarse significa que yo me humillo ante Dios. Postrarse significa que yo me someto a la voluntad de Dios. Postrarse significa que yo me rindo ante Dios. Que yo voy a bendecir, que voy a callar y no voy a seguir hablando más. Que voy a despojarme, que en mí hay humildad para aceptar la palabra que proviene del cielo. Todo en un día se le acabó a este hombre. Todo en un día se le acabó mucho a los franceses. Y pensaba y decía, Señor, si estamos en una guerra, ¿quién realmente la está viendo? ¿Quién realmente la está viviendo? ¿Quién está orando intensamente? ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios día a día? ¿O simplemente el mensaje se queda como un mensaje y nosotros seguimos el mismo ritmo de la vida y no nos preparamos para lo que va a venir? Tremenda pregunta. Al final, Jesús siempre fue el pastor por excelencia, ¿cierto? Jesús nos enseñó, Jesús le enseñaba a sus discípulos, y sus discípulos ¿qué hacían? ¿Lo qué? Lo escuchaban, lo seguían, buscaban consejo. Yo creo que en el mundo de hoy la iglesia muchas veces no necesita un pastor. Amén. Porque las ovejas saben para dónde van. Las ovejas saben para dónde van, saben qué hacer. Porque cuando las ovejas necesitan un pastor, las ovejas ¿qué hacen? Escuchan al pastor, ¿cierto? Las ovejas tienen conversaciones con el pastor. Buscan, si están confundidos en la vida, consultan con el pastor. Y yo creo que las iglesias hoy día quizás no necesitan un pastor, porque las ovejas de hoy día tienen dirección clara y quizás solamente necesitan un predicador. Alguien que les diga algo y ellos pueden escoger lo que necesitan y lo demás lo rechazan, aunque provenga del cielo. Puede ser que Dios mismo baje a decirle al pueblo lo que va a suceder y el pueblo continúa no escuchando la voz de Dios, porque al final es Dios el que habla. Instrumentos como nosotros lo único que hacemos es ¿qué? Repetir lo que Dios ha dicho. O sea, no son las palabras de uno. Lo que Job vivió no son palabras de uno, son experiencias vivas y reales. La pregunta es, ¿usted necesita un pastor? ¿Usted necesita dirección en la vida? ¿Usted realmente sabe para dónde va? Porque necesitaría consultar, ¿no? Necesitaría buscar de ese que en la Biblia en su totalidad Dios le dio la oportunidad a un hombre que estaba tan cercano a él de enseñarle a un pueblo, 4 millones, 5 millones, Moisés, ¿a dónde vamos? Para allá, nosotros seguimos. Escuchaban la voz de su pastor. Y le tocó a Moisés escuchar a Josué, y mientras Moisés le decía, bueno, te necesito que vayas a la guerra, Josué, ¿qué hacía? De mañana se levantó ¿a qué? A hacer lo que Moisés le había dicho. Sabían lo que significaba un pastor, escuchaban la voz
Y las ovejas, ¿qué hacían? Caminaban en esa dirección. ¿Por qué el pueblo de Dios no puede caminar en la dirección que Dios realmente presenta? ¿En qué momento nos perdemos? ¿Será que realmente no necesitamos ningún pastor? Porque entonces necesito algo de palabra, escojo lo que me conviene y lo demás realmente lo desecho porque yo sé lo que hay que hacer. Porque yo tengo dirección, yo sé a dónde voy, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo invertir mi vida, yo sé cómo hacerlo todo. Yo no necesito de nadie que me diga. Y Dios dice, cada persona necesita de un pastor. Ese soy yo. Él no sabe cuántas veces yo he necesitado de alguien que me ayude a dirigir mi propia vida. Constantemente, actualmente. Sin embargo, en el momento que yo pude escuchar la voz de Dios, no tomaron más que minutos en lo que yo podía responder y cambiar mi vida. ¿Voy a ser obediente a Dios? ¿Voy a ser obediente a Dios cuándo? Hoy. Porque yo escuché la voz de Dios. Quien le está hablando es Dios. Quien les está enseñando que los días van a ser malos es Dios. Quien les está enseñando que usted necesita tener fuerza de voluntad es Dios. Usted no lo cree. Es Dios. Es Dios quien le está hablando. Está en la voz de Dios. Dios no tiene que bajar ni darle una señal que las cortinas se cierren. Dios le está hablando a su pueblo. Y su pueblo no logra escuchar la voz de Él. No porque Dios no hable, es que porque el pueblo está muy distraído. Y mientras la vida continúa, se nos pierde el tiempo, se nos pierde la bendición que viene del cielo para ustedes, nosotros, aquellos que escuchan. Dios tiene bendiciones para el pueblo. Dios quiere que usted viva una vida buena, que esté bien, que su matrimonio, que su hogar, su casa, que tenga autoridad. Pero la iglesia no quiere eso. La iglesia quiere bendición sin dirección. La iglesia quiere bendición sin sometimiento. La iglesia quiere bendición sin rendirse. Bendición sin someterse. Bendición sin humildad. Y no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No hay lugar, familia. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Quizás nos toque llorar. Yo no sé lo que usted tenga que hacer, pero usted necesita llegar a ese lugar por su cuenta. No porque yo lo dije, pero porque Dios lo dijo. Usted necesita llegar ahí. Yo no sé cómo, pero usted necesita llegar ahí. ¿Estás listo para perderlo todo? ¿Lo que más amas? ¿Estás listo? ¿Será que uno va a hacerlo? ¿Cómo puede un hombre como este soportar el perderlo? Semejante devastación, lo perdió todo. Todo lo perdió. Y Dios lo único que quería probar era, Él quería enseñar algo que lo vamos a desarrollar poco a poco, pero lo único que quería probar es si Él sabía que Dios todavía estaba en control de todo y que lo más importante era la vida. Todo. Imagino la agonía, el desconsuelo, lo hunden a este hombre en un tormento grande, lo dejan desorientado, pensando. Dice el capítulo 1, versículo 20 y 22. Dice, entonces Job, fíjate la acción de este hombre, ¿no? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándote en tierra adoró y dijo, desnudo salí. Fíjate lo que él entendió. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En esa situación, fíjate qué relación tan grande. Era lo que Dios le estaba dando un testimonio vivo a quién en ese momento. A Satanás. Le estaba enseñando a Satanás que Job le era fiel. Que Job no había nada ni nadie que lo moviera de estar a los pies de su Creador.
Job iba a estar firme a Dios. Decía al final el 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y decía, esta respuesta deja uno como atónito, medio, uno dice, wow, Señor, llévame ahí. El hombre postrado en tierra nos produce incomodidad. Es más, los que yo le estoy diciendo les produce incomodidad. Escrito está. Lo que le estoy diciendo está ahí. Nuestra espiritualidad está restringida, está condicionada. Nosotros buscamos de Dios con condiciones, no con sometimiento. Job no tenía nada que preguntarle a Dios. Job lo único que tenía era que confiar de que Dios estaba en control de todas las cosas. El postrarse es un acto físico y espiritual de humildad y reverencia. El postrarse es un acto físico y espiritual de humildad y reverencia. 3 hombres. Elifaz, estoy ahora en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamita llegan a tiempo. Estoy en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Ellos llegan a tiempo para rescatarlo a él y a nosotros de nuestra desorientación. Dice el 12 y 13, dice, cuando alzaron los ojos desde lejos y no le reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo. Esa acción al judío era acción de ¿qué? Se tiraban al piso, arrancaban su ropa y se echaban polvo. Era de humildad, era de sometimiento, era de humillación y se echaban polvo en las cabezas. Estos se sentaron al suelo. Fíjate qué interesante acción. ¿Por cuántos días? 7 noches y 7 días. Nadie decía ni una palabra. Estaban todos meditando. No habían gritos, no habían desesperos, no había nada. Estaban todos callados por 7 días porque veían que el dolor era muy grande. Y pensaba yo y decía, Señor, ¿cuándo será que podemos imitar a estos hombres? A pesar de lo que estos hombres logran hacer después, este momento cuando se van ante su amigo soldado, dicen, aquí estamos contigo. Vamos a llorar juntos, vamos a estar callados en lo que tú te sostienes y sigues caminando adelante. Ellos sabían que estaban en presencia de un hombre de Dios. Y a veces, si nosotros en la vida guardamos el silencio, es posible que el Espíritu descubra ante nuestros ojos el secreto de la devoción de Job en un momento de tanta soledad. Porque eso es un secreto. ¿No les parece? ¿Alguien ha perdido un hijo? ¿Alguien le han matado un hijo? Hace 10 meses mi hijo lo mataron. Le dieron un tiro en el pecho. Y si no es por esto, yo quizás no estuviera aquí hoy día. Todo lo que les estoy hablando es real. Lo que los padres tienen que vivir en Francia, nosotros no tenemos, estamos insensibles a lo que sucedió, porque está bien lejos. Pero si hubieran matado aquí alrededor de Tampa, y entre ellos hubieran estado nuestras familias, estuviéramos sufriendo y llorando. Pero como es allá, realmente nosotros decimos, ay, bendito, hubiera dicho el puertorriqueño. Pero de ahí para allá, qué pena, Dios los guarde, Dios los ayude, y usted seguimos continuando con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Cuando guardamos el silencio y esperamos la voz de Dios, puede que Dios en su espíritu nos deje saber cuál es el secreto de la devoción de Job, en la profundidad de lo que pareciera ese dolor. Decía, ¿qué nos enseña este hombre que adora en medio de la calamidad? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Por qué está postrado en la tierra?
Porque está postrado. Él entendió este lugar más alto. Porque el lugar más alto para el hombre, nosotros, es ¿qué? Tener mucho dinero, riquezas, un buen trabajo, reconocimiento. Eso es el lugar más alto del hombre. Y Dios dice, no, Señor, es aquí, postrado a mis pies. Es ahí postrado a mis pies. Y si nosotros continuamos como iglesia, como cristianos, como pueblo de Dios, siendo insensible a la voz de Dios, siendo insensible a lo que se vive en la humanidad, estamos fritos. No tiene sentido. Quizás pudiéramos convertir este lugar en un lugar que vende pollo. ¿Saben que los que venden pollo hacen buen dinero? Se vende pollo, ponemos embajadores de Cristo, los que venden pollo, y vendemos pollito. Lo podemos hacer con arroz, con gandules. ¿Qué creen? Y hacemos un imperio de dinero hasta que todo el mundo esté contento. Le damos un 15% a cada uno. A las 5 de la tarde, 4:30, lo más seguro que llega todo el mundo a limpiar los pollos. La vida, familia, se va a empeorar. La maldad va a seguir incrementando. La creación sufre, dice la palabra de Dios, que la creación gime por tanto pecado. Quiere decir, la misma creación, todo está sufriendo por el pecado del hombre. No siga jugando con las cosas de Dios. Tenemos que llegar al punto donde el pueblo de Dios tiene que arrepentirse y buscar a Dios como Dios se lo merece. ¿No creen? ¿Tendrá sentido? No se puede quedar ahí. Fuerza de voluntad y no se trabaja. Palabra de Dios, obediencia a Dios y no se trabaja, no se funciona. Es un gesto que no pertenece a este mundo. Postrarse en la tierra es un gesto que no pertenece a este mundo. Las reverencias, las cortesías, inclinar la cabeza, levantar el sombrero, pertenecen a un mundo anticuado, pasado de moda. La nueva cultura exige ¿qué? Que trabajemos más en imponer, que se nos respete, que tengamos mejor posición, que tengamos mejor trabajo, que tengamos un mejor carro, que la casa esté llena de lujos. Eso es la nueva cultura. En los tiempos de Job, sin embargo, el postrarse era una señal que fácilmente era reconocida como un acto de reverencia al Dios del cielo y de la tierra. El postrarse tenía sentido. El postrarse era una necesidad de los hijos de Dios. No caminaban sin estar postrados. No caminaban sin someterse a Dios. No había más guerreros. No había más supermanes que podían con el mundo y seguían el mundo sin sentido. Estos hombres sabían cuál era el lugar más alto, y el lugar más alto para ellos y para nosotros es estar postrado dentro de esas condiciones. Porque uno se puede postrar y nunca ser obediente. Uno se puede postrar y nunca escuchar la voz de Dios. Uno puede postrarse a las 2 de la mañana. Señor, estoy postrado, me levanto. El Señor dice, vayan allá. Yo digo, no, Señor, yo no puedo ir allá, Señor, estoy ocupado. Hay que ayudar a los huérfanos. Señor, yo no puedo, yo tengo tantas cosas, Señor. El postrarse con sentido, en un sentido que no es corrupto, identifica a un ser humano que lo hace en humillación, en sometimiento, un humano que se rinde, un humano que quiere bendecir, un humano que más que hablar cuando vive experiencias de la vida, calla 7 días, 7 noches. Un humano que se despoja, un humano que tiene humildad para recibir lo que del cielo proviene. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Ese es el mensaje de Dios. Y lo he tenido corriéndome todos estos días, porque esa niña sin saber me hablaba a mí, me decía, hijo, no hay lugar más alto. No importa lo que vivas, no importa lo que venga a tu vida, no importa las dificultades,
No importa que trabajes solo, no hay lugar más alto. Yo lo entendí. Yo creo que la hermana Jessica me ha aguantado esa alabanza algunas 15 veces al día, incluyendo a mis hijos. En la casa, si no 20 al día, noche, madrugada. Yo quería entender de parte de Dios lo que Dios me estaba diciendo. Y a mí me tocaba y me toca llegar a ese lugar. A ustedes le toca llegar a ese lugar. El pueblo de Dios no puede seguir la vida. Pero Job, es interesante que Job no se postra solo, ¿cierto? En ese capítulo 2, él trae consigo la multitud de preguntas de personas, y eran estos 3 hombres para que estuvieran con él. Y decía, quizás ellos decían que pudo, era lo que hablaban, eventualmente se desarrollan los próximos capítulos. ¿Qué ha hecho Job para merecer tanta injusticia? Eso eran ellos, no Job, ¿cierto? ¿Por qué Dios ha permitido que sucediera esto? ¿Por qué no me quitó también a mí la vida? Estos atormentaban a Job por el mismo desconcierto en un mundo que creíamos entender. Sin embargo, Job, en sus expresiones, en sus palabras, él se rinde ante el soberano, el más profundo anhelo del ser humano, que es la necesidad de obtener una respuesta ante el sufrimiento que nos trae vivir en este mundo caído. Esa es la necesidad más amplia del hombre. El hombre quiere conocerlo todo. ¿Por qué sucede lo que va a vivir? Y si Dios le permite entender lo que va a vivir, ¿usted vivirá de otra manera? Al final se prepara, pero al final Dios está buscando que su dependencia sea de Él. Entiende que entre su humanidad y el alto existe un profundo ministerio que ningún hombre puede penetrar y conocer. Porque los caminos de Dios no son que los caminos del hombre, ni también los pensamientos del hombre. Lo que Dios tiene planeado para nosotros es algo que solamente Él sabe. Nuestra necesidad, nuestra obligación es llegar al lugar más alto, donde podemos tener una relación verdadera y sincera con Dios para estar preparados para lo que venga. Amén. Postrados a sus pies. A veces uno pudiera decidir no transitar por ese camino, ¿cierto? Yo humillarme, boricua, joven, guapo, elegante, joven principalmente, machote, humillarse yo. No, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi esposa, mis hijos? Si llorar, yo nunca lo entendí hasta que conocí a Dios. En mi vida boté una lágrima en el mundo. Nunca. Mira que yo fui un guerrero fuerte. Ninguno, me atrevo a asegurarles, ninguno vivió la vida que yo viví. Y yo nunca boté una lágrima hasta que conocí a Dios a través de su Hijo. Dios me enseñó que no se trataba de mí. Dios me enseñó que había un lugar donde yo tenía que llegar porque yo realmente no era nadie ante Él. Y yo tenía que someterme a esa verdad. Este hombre que caminaba por las calles, este hombre que mitad de Puerto Rico respetaba por lo que vivía en las calles, yo tenía que, usted no tiene idea cuántos años yo he llorado. Cuántos momentos yo he tenido que someterme a Dios porque yo quería conocerlo. Pero me tocaba a mí, no a Dios. Me tocaba a mí hacer lo correcto. Dios me hablaba, yo necesitaba someterme a Él. Yo necesitaba rendirme a Él. Yo necesitaba humillarme. Yo necesitaba en humildad decir, Señor, yo parece que lo sé todo, pero cuando leo tu palabra no sé nada. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Fuerte, de cuando llevo a los hombres así que se quieren hacer muy fuertes. Ay, bendito sea Dios.
Lo echaba en la mitad del bolsillo, eso los fuertes. En el mundo, en la mitad de este bolsillo yo me los echaba. Por eso cuando los veo fuertes, les veo el corazón. Y veo que son débiles. Porque lo que no han hecho es someterse a Dios. Eso es un hombre. Se somete a Dios, se rinde a Dios, vive la verdad, lidera a su familia y con autoridad y poder camina la vida. Postrado. El machote está postrado. Ya no hay fuerza. Ya no hago nada. Simplemente conocí a Dios. Me enseñó lo que era la vida. Y a mí me tocó someterme a Él. Nada en este mundo nos va a sostener de los días difíciles. Si hay algo que se puede llevar, escríbalo en la mente, en el corazón. La vida se va a complicar. La maldad se complica. Los días son más malos para sus hijos, para la creación. Los huracanes van a ser más fuertes. Todos los terremotos van a ser más fuertes. La maldad va a ser peor. Y después que vea lo peor, la Biblia dice, todavía no has visto nada de lo que viene. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Pero le toca a usted. Le toca a usted decidir si usted hoy día sigue igual o puede decir necesito cambiar, y el domingo que viene dice necesito cambiar y nunca cambia. Necesito aprender más, escucho, nunca crezco, nunca hago la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que este hombre, al declarar que Dios es bueno, está afirmando que aquel que cuida de su vida, lo que está haciendo, dice, está afirmando que aquel que cuida de su vida sabe lo que está haciendo? ¿Sí? Aun cuando sus acciones sean incomprensibles, perdón por el error, a nuestros ojos. Ese hombre dice, Dios es bueno aunque se está acabando lo que tenía alrededor. Era una acción que estaba afirmando que aquel que cuida de su vida sabe lo que está haciendo. Y en el dolor perdió sus hijos, perdió los bueyes, perdió el ganado, todo lo que tenía, la casa, el carro, todo el dinero, no había nada. Él sabía en su relación con Dios que aquel que había allá en el trono estaba en control de la vida. ¿Qué es lo que cree este varón postrado en la tierra? Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué mentalidad? ¿Qué altura tiene este hombre en su relación con Dios? El Señor dio y el Señor quitó. Pero ¿sabe qué sucedía? Él no lleva ninguna contabilidad de la catástrofe como pérdida alguna, porque nada, él sabe que nada de lo que poseía era suyo. Reconoce su verdadera condición en la tierra, la de un peregrino que vive de prestado. Sus bueyes, sus ovejas, su casa, sus hijos, todo lo que tenía, sabía que le pertenecía a Dios. Qué interesante, ¿no? Sus criados eran fiados, sus hijos eran prestados. Ya que es altura tan interesante la de este hombre. Llegó al mundo sin nada y así saldrá del mundo. Entonces, pensaba todo lo que logró disfrutar, ¿cierto? En ese espacio de vida entre la vida y la muerte era pura dádiva del cielo. Era bueno. Lo que pudo disfrutar, en el momento que lo pudo disfrutar, fue vida y era bueno. En el momento en que Dios quiso quitarlo, estaba bien porque Él lo dio. Amén. Interesante, ¿no? ¿Qué significa ese hombre postrado ahí? Job percibe algo más profundo. Y es la Isaías 55:2. Es la figura más triste de este mundo. Es la persona que gasta dinero en lo que no es pan.
su salario en lo que no sacia. Quiere decir que invierte en el mundo, los recursos que vinieron de Dios, lo invierte en lo que no tiene sentido. El pan está relacionado a una panadería, ¿cierto? Cuando eran pequeños, allá en Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Cuba, no hay otros países por el momento, ir a una panadería era rico. Nicaragua, Costa Rica, si están ahí, Perú, si están ahí, porque en la panadería había un olor a pan que era rico, se olía pan desde la esquina. Ese era el sitio original. Ese era el sitio donde había palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Hay un sitio que te alimenta realmente y hay un sitio que pareciera que huele a pan, pero eso no es una panadería. Trabaja en el territorio donde hay palabra de Dios. Trabaja y cómete el pan que huele bien. La palabra que tiene olor fragante. ¿Sí? ¿Me hago entender? Isaías 55:2. Él no perdió nada. Job no pierde nada. Porque lo único que alguna vez había poseído es aquello con lo que llegó al mundo. La vida misma. Lo único que trajo cuando llegó fue la vida. Todo lo demás que Dios le permitió vivir y disfrutar fue ¿qué? Dádiva, regalo de Dios. Y al final lo único que puede perder es ¿qué? La vida. Y él entiende que la vida él no la va a perder. Así que él toma una postura de ¿qué? De adoración ante las circunstancias de la vida. Pero esa postura era interesante. Póngase usted en la situación. ¿Será que usted hace esa actitud? Él tenía una relación con Dios y la relación con Dios de él era de humildad. Él se había sometido a Dios. Él no se sometía al mundo. Él se sometía a Dios. Él le dedicaba tiempo a Dios. Él había humildad para escuchar la voz de Dios. Jeremías habló de Job. Santiago, el capítulo 5, Santiago lo de Job. Era un hombre reconocido entre los hombres de Dios. Se sabía quién era Job. El mundo lo reconocía. Tenía sentido lo que Job estaba viviendo, porque nos está enseñando a nosotros, pero le enseñó a cantidad de hombres. Pero lo más grande es ver su actitud dentro de su relación con Dios ante tan grande devastación. Para mí eso es impresionante. Lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Decía, Señor, ¿en qué estaremos preparados para eso? ¿O será que nosotros simplemente lo escuchamos, aunque sea la voz de Dios, y nos vamos y no lo trabajamos? Eso podría ser, ¿cierto? Y cuando venga el momento uno dice, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Alguna vez dicho eso? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo voy a la iglesia todo el tiempo, Señor amado. ¿Por qué a mí, Señor? Yo soy bueno. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué, Señor? Y Dios nos está enseñando por qué. Esta actitud de postración ante Dios es la expresión más pura y absoluta de un siervo de Dios. Está dejando saber a Dios, yo soy vulnerable, Señor. Yo no sé lo que me puede pasar el día de mañana, esta noche, cuando me duerma. Mañana Dios los guarde a todos, en el cáncer, en el terremoto, en el avión, en el carro, en la bicicleta. En cada situación de la que vamos a vivir, tan pronto salgamos de aquí, hay riesgo y estamos expuestos. De lo único que dependemos es de conocer a Dios. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Volvemos a inclinarnos como Job a decir, bendito sea el nombre del Señor. Miraba la raíz de la palabra bendecir, porque es lo que Job exclama. La raíz de la palabra bendecir es arrodillarse. Es decir, Job no solamente se postra de cuerpo, sino que también su espíritu se inclina ante el Señor. Es una acción que no solamente es algo que uno hace físico, pero que cuando realmente te postras con autoridad ante Dios, lo que estás demostrando es que, Señor,
No voy a hacerlo solo. Guíame tú. Me arrepiento. Me someto, Señor. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a crecer. Ayuda a mis hijos. Dame autoridad en mi hogar. Esa es la ausencia que uno ve los días de hoy. No hay autoridad. Y porque no hay autoridad, Satanás juega con nosotros. Satanás juega con nosotros. Y nos hace creer que tiene más autoridad que Dios. Porque no hay autoridad. No se ha logrado tener una relación con Dios. Y de alguna manera u otra se piensa que vamos a tener... Gracias, mamá. De alguna manera se piensa irónicamente que tenemos autoridad porque decimos aleluya o gloria a Dios o porque vamos a la iglesia un día. Si Satanás nos está buscando todos los días, todos los días nos está buscando. ¿Cómo no entender que hay que dedicar más tiempo? ¿Cómo no entender que hace falta que hagas tu función, que hagas tu trabajo, que vivas apasionado por lo de Dios, que te arrepientas, que te arrodilles, que no abandones lo de Dios? Comienza todo a tener más sentido. Por eso hoy día se ve la ausencia de Dios en las iglesias. Queremos que las personas caminen los paralíticos, pero ¿con qué autoridad? En el nombre de Cristo, levántate y anda. En la mente sabes que no has sido obediente a Dios. ¿Con qué autoridad sacamos demonios? ¿Con qué autoridad caminamos? Con el simple hecho de decir en el nombre de Cristo. ¿Les leo la historia de nuevo de los magos? ¿Se la saben? Se la he leído algunas 30 veces. Yo espero que ya a este momento se la deben saber. No hay autoridad por la simple expresión. Hay autoridad cuando te postras ante Dios en esas condiciones. Te puedes ir y pelar las rodillas día y noche. Puedes estar de madrugada arrodillado, pero si no te humillas, si no te sometes, si no obedeces a Dios, esa postura ante Dios no significó nada. El pan no tenía olor. Me postré y ese pan no tenía olor, porque Dios está buscando un corazón sometido y humillado para que sea un olor fragante que llegue a los cielos. Y ese pan llega a los cielos. Ese olor a pan sale de tu corazón. La humildad se forma aquí. El arrepentimiento se forma aquí. El rendimiento del hombre se forma aquí. El hombre termina trabajando el orden de Dios, funcionando como Dios quiere, pero todo comienza aquí. Yo le puedo dar un mensaje hermoso y usted sale y le digo, ¿cómo está? Ay, supiera, estoy enfermo, tengo dolor de cabeza, me duelen los ojos, me duelen las piernas, tengo artritis, tengo... Pero si el Señor le dijo que iba a estar bien. Pero tengo la artritis me va a seguir la artritis, me tiene artritis. Y cuando sale, le duele la artritis. La artritis, duelen los huesos. Y no le dolían los huesos. Pero como usted sale sin creerle a Dios, sin hacer la voluntad de Dios, sale con artritis. Amén. ¿Le creen a Dios? ¿Vamos a trabajar esto? Amén. Ahí se supone que griten. Amén. Amén. Ahí sí tienen que decir aleluya. Aleluya significa lo voy a hacer, Señor. Lo recibí, lo voy a hacer. Pero aleluya por aleluya no tiene sentido. Aleluya al hebreo significaba lo recibí y lo voy a hacer. Aleluya, Señor. Lo recibí y lo voy a hacer. Si no puede tener las rodillas, mañana llega con las rodillas hinchadas. Y cuando el Señor dice le toca ir a cuidar los huérfanos, usted dice no, pero yo no. Tengo trabajo, Señor, tengo tantas deudas, tengo esto, tengo aquello, Señor, tengo aquello. Y sigue con las rodillas peladas y sigue, Señor, tengo deudas, tengo... Hay que hacer la voluntad de Dios. No hay lugar más alto. Bendecir es hablar bien del Señor, enumerar sus bondades, testificar de su misericordia, es acomodar el corazón para que acompañe plenamente las acciones del cuerpo postrado. Repito, bendecir es hablar bien del Señor, enumerar sus bondades, testificar de su misericordia, es acomodar el corazón
para que acompañe plenamente las acciones del cuerpo postrado. En medio de las calamidades, Job dice, es la más pura expresión de la convicción de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una convicción tan clara y tan definida. En esa convicción no hay duda. Usted ve a Job en alguna duda en algún momento. Dice, en ningún momento pecó. Quiere decir que en su mente él ni pensó que había algo en contra de él, aunque los amigos eventualmente quisieron. Lo ayudaron, lo trataban de que él fallara, ¿no? Son los amigotes, los amigos de la vida. Están ahí tratando de que uno se confunda un poco más. Y quería que él entendiera que hubo pecado en ti. Porque hubo pecado en ti, Dios te está castigando. Era lo que estaba sucediendo. Job sabe que no puede haber contradicción entre los hechos y las intenciones de Dios. Muchas gracias. Me leyó la mente. Este es el juguito de Daniel. Ese juguito es mío, hermano. Y por eso, bien interesante, Job sabe que no puede haber contradicción entre los hechos y las intenciones de Dios. Presta atención a eso. Quiere decir que él no duda y por eso él desconfía de sus propias interpretaciones al respecto. Él se reprende él mismo. Si hay algo que va en contra de lo de Dios, él se reprende. Este hermano no hizo, aquel no hizo, Dios que será, o Dios que no hizo. Job se reprendía, decía la hermana Lidia, ¿no? Yo me reprendo yo misma. Cada vez que tengo un pensamiento malo, me reprendo. Al Job decir Dios es bueno, lo que está afirmando es que aquel que cuida de su vida sabe lo que está haciendo. Aun cuando las acciones que lo rodean eran incomprensibles a los ojos no solo de él, pero de los que lo rodeaban, ¿cierto? En esa convicción de su relación con Dios, él encuentra el descanso que él necesita. Él encuentra a un pastor. Él encontró a alguien a quien escuchó. Él encontró a alguien que le dijo la verdad. Él encontró a alguien que le dijo unas palabras que lo iban a sostener en los momentos más difíciles de la vida. ¿Podremos nosotros? Dice el Señor, no temas, no te haré mal, confía en mí y yo te daré la vida en toda su plenitud. Y estas acciones de este hombre a mí llenaban mi corazón de sabiduría del cielo para entender hacia dónde yo personalmente, Félix Negrón, debo encaminar mi vida. Porque yo no quiero jugar con Dios. Y yo no quiero jugar con las vidas que Dios me da, porque son almas para Dios y son importantes para Dios. Y es mi necesidad, mi obligación, mi responsabilidad dejarles saber a ustedes lo que Dios tiene en su corazón. Después ustedes pueden hacer con esas palabras lo que ustedes creen. Pero es un camino de gloria. Es un camino de vida, es un camino de bendiciones. Yo no le puedo decir cuántas bendiciones vendrán de este tipo de postura. En esas condiciones, no postrarse por postrarse, pero esa postura es una postura de gloria. Es una postura que tiene vida. Eso es una postura que da vida. ¿Será que nos atrevemos a explorar ese camino? ¿Será que el miércoles nos acordamos? ¿Será que camino en esa dirección? En vez de caminar para yo crecer más y tener más, camino en la dirección de ir de rodillas ante mi Señor. ¿Sabes? Una postura incómoda. Una postura de domingo a las 5 de la tarde, pero no del lunes, o del miércoles, o del martes. Satanás, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, como león rugiente, te anda buscando para sobarte, dice la Biblia. Para devorarte, dice la Biblia. Satanás no descansa en su búsqueda de traer daño a tu vida,
de romper tu relación con Dios, de meterte miedo, de hacer que no hagas la voluntad de Dios, se necesita levantar el ejército de Dios, decirle a Satanás, en el nombre de Jesús, con autoridad, salte de mi casa. En el nombre de Jesús, aléjate de la iglesia. En el nombre de Jesús, mira mi acción, me voy a postrar en humildad, me voy a rendir, me voy a someter, voy a recibir lo que proviene del cielo, no le voy a quitar ni le voy a poner, voy a vivir como un soldado de Dios. ¿Y te va a ir bien? ¿Pudiéramos terminar ahí? ¿Te va a ir bien? ¿Amén? ¿Le va a ir bien? Buscadme, dice Amós capítulo 5 versículo 6, buscadme y ¿qué? Y viviréis. Sencillo, lo de Dios es sencillo. Lo difícil y complicado somos nosotros. Mientras más Dios nos dice, menos hacemos lo que Dios dice. Un día de esto nos vamos a bautizar en un juguito de limón. ¿Juguito de limón? Vamos a meter un juguito de limón un rato. Porque es verdad. Es interesante cómo lo de Dios es tan fácil y el futuro lo tenemos escrito, que nos va a ir bien en la vida. Sin embargo, caminamos en otra dirección, como si estuviéramos... La Biblia habla de una expresión en algún momento, que es cuando una persona que está en drogas, está alucinando, es la palabra. Está en drogas, está alucinando. Y la Biblia dice que el hombre viejo se mantiene alucinando. Quiere decir que no importa la palabra que escuchen, si ese corazón no lo han trabajado, la vida sigue igual. Se resbala. Y al final la vida continúa siendo difícil. Y la vida va a ser difícil. ¿Está listo para experimentar algo así? Dios lo guarde. Y Dios nos guarde. Pero eso es una realidad. A mí me tocó vivirla cuando a mi hijo lo matan. Y es interesante porque a mí nadie me lo dijo. Yo lo vi en el internet. Yo miré, y había un niño, le tenía una sábana así tapada, decía Félix Negrón. José Alberto Negrón. No, pero a mí eso no me va a pasar. Y a mí no me va a dar cáncer. Y a mí no voy a tener un accidente. Y el avión donde yo vaya nunca se va a caer. La bicicleta donde a mis hijos no le va a pasar nada. Y termina uno viviendo esta vida alucinando la realidad de nosotros. ¿Qué es cuál? ¿Podrías tener un accidente? Dios los guarde, Dios los cuide. Pero sí, todo el mundo los tiene. ¿Se podría caer un avión? Sí, Señor. ¿Podría levantarse terroristas a hacer daño? Seguro que sí. Si eso es real. ¿Estás preparado? ¿Has preparado tu vida para eso? ¿O lo estás siempre descuidando? ¿Estás preparando tu hogar? A levantarte como hombre del hogar, a decirle a Satanás, en el nombre de Jesús, sal de mi casa. Porque si no te preparas, Satanás no va a salir. A los magos, los demonios, ¿qué le hicieron? Le entraron a patada. Es cómico lo que sucedió, pero los demonios cogieron a este que oraba en el nombre de Jesús. Y los demonios le quitaron la ropa y le entraron a patada. Orando sin autoridad. Caminando la vida sin autoridad porque no han logrado llegar al lugar más alto. Ese es el lugar más alto del hombre. A los pies de Cristo. Interesante porque todo lo de Dios es así. Cuando quieras ser el primero, al final serás ¿qué? El último. Dios a los orgullosos, Dios no los quiere. Dios busca del humilde. Dios está buscando corazones arrepentidos. Dios no está buscando acciones, ni ritos, ni que usted grite, no está buscando ropa larga, no se ponga falda, pantalones, Dios no busca nada de eso. Dios busca un corazón arrepentido, un corazón que lo ame, un corazón que haga su voluntad y que esté en día a día en el centro de la voluntad de Él. Mañana es lunes, familia. ¿Qué vamos a hacer? Y el martes y el miércoles, ¿no habrán cosas en nuestra vida que hay que eliminar?
o sacar del medio? ¿No habrán cosas que uno no le tiene que invertir tanto tiempo? ¿No creen? ¿No habrán? Porque uno puede decir, si es que si supiera, yo estoy tan ocupado y mi esposa me mantiene ocupado en la casa y el trabajo y los hijos, y uno puede poner 1.000.000 de excusas y nunca hace nada. O uno puede decir, mañana voy a arreglar mi vida. Amor de mi vida, vamos a arreglar nuestra vida. ¿Usted conociera la vida de la hermana Jessica y la mía? No fue fácil. A nosotros nos tocó arreglar nuestra vida. ¿O no? Y bien arreglada, si no, no hubiéramos muerto. Si no, se hubieran perdido nuestros hijos. La generación de mis hijos. Hoy día mis hijos aman la iglesia. Yo nunca, a mis hijos, Jessica, yo en mi vida le he puesto una mano a mis hijos. Nunca, ni una nalgada. Nunca. Se le ha enseñado. Se le ha enseñado el amor de Dios. Se le ha enseñado, se le ha enseñado, se le ha enseñado. Se le ha enseñado el amor de Dios. Y ellos aman la iglesia. Y el día de mañana ellos saben que sus hijos van a ir a la iglesia porque aman la iglesia. Porque saben que la iglesia es un lugar de amor, es un lugar de vida, es un lugar lleno de esperanza. Porque cuando miran, ven cristianos convertidos. No ven cristianos que simplemente dicen aleluya, gloria a Dios y viven otra vida. O invierten su tiempo, los recursos en el mundo y para el reino de Dios son migajas. Están enseñando. Decíamos el domingo pasado lo que mi padre me dijo a mí, ¿cierto? Hijo, no me hables, yo te veo. Es decir, que ya no hables más el evangelio, enséñalo con tu vida. Enséñalo el lunes en tus prioridades, enséñalo el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. El Dios que acompaña a Job en el momento más oscuro de su vida es el mismo Dios que hoy día nos dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Amén. Vamos a terminar. Pónganse de pie, por favor. Job pasa por este proceso difícil. Y Owen, mientras yo voy hablando, hay la presentación hay un video que vamos a poner con sonido, o sea que quizá el sonido lo tienes que pasar a otro lugar. Y Job pasó por este proceso grande y difícil, ¿cierto? Bueno, creo yo que es difícil. Y se fue preparando, nunca dudó de Dios, siempre confió en Dios, hizo lo correcto, la postura que hicieron todos los hombres de Dios en la Biblia. Para al final entender lo siguiente, entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Estoy leyendo Job capítulo 42. El versículo 4 dice, tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Hermosa expresión para terminar el culto de hoy. Señor, perdónanos. No hemos llegado aquí como personas perfectas, hemos fallado. Perdónanos, Señor. Hemos escuchado tus palabras. Sabemos, Señor, con claridad lo que le estás hablando a las iglesias. El Espíritu le habla a las iglesias. El Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, ustedes necesitan prepararse. Ustedes necesitan caminar en la dirección que mi palabra desarrolla. El día de mañana muchas de las cosas a las que le dedican el tiempo no tendrán sentido, porque no tendrán valor. No habrá nada en el futuro.
Dice la palabra de Dios que en algún momento podrás mirar y no podrás entender qué es lo que sucede, pero nada tendrá sentido. El mundo está decayendo, el cáncer de la humanidad, el pecado lo está consumiendo. Y llegará el momento donde Dios en su soberanía va a limpiar la tierra. Y Dios lo que quiere es que su pueblo se prepare, que su pueblo no siga alucinando, que su pueblo no siga jugando con las cosas de Dios, que le presten sentido, que le presten atención. Dios está llamando a su esposa. Dios está llamando a su esposa. Es una esposa que anhela, es una esposa que necesita a su lado. Dios nos ama, familia. Dios ama a la iglesia. Dios necesita que los hijos de Dios comiencen a caminar hacia Él. Y hoy día, Señor, en esta señal, decimos, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, de rodillas a tus pies, Señor, diciendo, Padre, simplemente vulnerable soy. No sé lo que me espera esta noche, no sé lo que me espera mañana, no sé lo que me espera el lunes, el martes, pero voy a hacer lo necesario por acercarme a ti, Señor. Tendré que cambiar cosas en mi vida, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Voy a cambiar ideologías, conceptos, no voy a hablar más, voy a hacer. Voy a caminar en la voluntad de Dios. Si no tengo la autoridad, la voy a buscar en el nombre de Jesús. Si no hay amor, si no está Dios en la casa, lo voy a buscar en el nombre de Jesús. El aleluya tendrá sentido. El amén tendrá sentido. El buscar y decir en el nombre de Jesús tendrá sentido. Porque sus hijos se han postrado a los pies de quien todo lo puede. Bendito Dios. Bendice a estos niños, Señor. Los que hablan, los que no hablan. Bendice a las mujeres de este lugar que continúan luchando, Señor. Bendice a los hombres, Señor, que necesitamos someternos más. Guárdanos, Señor, de que nos equivoquemos en el camino. Guárdanos de que sigamos perdiendo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a ver la verdad con claridad, Señor. Ayuda a los niños, a los jóvenes, Señor, que luchan. A los que tienen planes, Señor, de matrimonio, que no se pierdan en el camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia en Nicaragua, Señor, a que no se pierda en el camino. Que pueda entender lo que del cielo proviene. Y lo que proviene del cielo es vida. No hay muerte donde hay amor. Es vida lo que Dios trae a la iglesia. Es vida lo que Dios trae a la familia, al hogar. Es vida, es paz, es armonía, es gozo, es alegría. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que la sangre de Cristo, esa sangre que yo declaré que era mía, en mi arrepentimiento, declaramos en el nombre de Jesús que cuida y protege a estos niños. Que la sangre de Cristo protege a las mujeres. Que la sangre de Cristo protege a los hombres y nos ayuda a estar más callados, a someternos a la voluntad de Dios. A no hablar más, a no discutir más, a no estar haciendo tantas preguntas, pero someternos a la voluntad de Dios, para que el Dios del cielo se glorifique, para que el Dios del cielo se manifieste con autoridad y poder. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. Dios es bueno, familia, y lo que quiere para sus hijos es bueno, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Que estar a sus pies. No deje de estar a sus pies en su casa. Allá apague el televisor y apaguen lo que los entretiene. Y llegue a estar a los pies de Cristo. Haga lo necesario, haga lo que tenga que hacer. Pero no descuide buscar de Dios. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a cada uno de esos que hoy Dios le habló. A cada uno de esos que le dijo, Padre, te entregué este momento, Señor. Yo ya sé lo que voy a hacer. Ya cambié, Señor. Mañana no voy a ser el mismo. La rutina no va a ser la misma. Ya yo cambié, Señor. Yo he llegado a postrarme a tus pies. Ya yo he llegado en arrepentimiento a ti. No voy a hacer lo incorrecto, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Bendice este lugar, bendice la iglesia, bendice tu pueblo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a cada uno a simplemente ayudarnos el uno al otro. No abandone a tu soldado amigo. No se aleje del soldado amigo. Llámelo. ¿Cómo estás? Oramos juntos. ¿Quieres comer? ¿Quieres caminar? ¿Te cuido? ¿Te hace falta algo? ¿Que no te hace falta? No abandone al soldado. No lo dejes solo en la batalla. La batalla es real. Esta guerra es real. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aplastamos, Señor, con la autoridad que fue dada de los cielos, Señor, a Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios a menos que usted se la dé en desobediencia. Usted se la da en desobediencia. Usted se la da en pecado. Usted se la da en crear un rito en la vida cristiana. Pero el Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Satanás no se puede acercar donde hay una presencia divina. No se acerca. No puede, es incapaz. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos como iglesia, Señor, que estas vidas, estas mentes, Señor, son sanas. Declaramos, Señor, que este pueblo, Señor, te quiere y te va a dar la gloria, Señor, con las acciones, Señor, con las decisiones que han tomado. Mujeres, hombres, niños, Señor, mi propia vida, Señor. Mi propia vida, mi propio sometimiento, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que mi vida, Señor, mis hijos, mi familia, lo que tengo y lo que no tengo te pertenece, Señor. Todo es tuyo, Señor. Solo quiero ser un buen mayordomo, Señor, de lo que tú me has dado, Señor. Bendice y cuídanos, Señor, como familia. Bendice y cuídanos, Señor, en las noches, en las mañanas, en el camino a los lugares, en los aviones, en la enfermedad, Señor. Ayuda y bendícenos, Señor. Haznos, Señor, entender, Señor, que con las decisiones que hagamos el día de hoy estamos cambiando el futuro que Dios tiene para nosotros. El futuro realmente en las manos de Dios es que sus hijos estén bien. Pero tú y yo podemos decidir caminar y no tomar las decisiones apropiadas. En fin, ese futuro cambiará no porque Dios quiso, sino porque yo no escuché la voz de Dios. Bendice, Señor, a estas vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. ¿No se van a olvidar? No hay lugar más alto que estar a sus pies. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. ¿En la videoconferencia hay alguien más de Owen? ¿Sí? Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los llene de vida, Dios los llene de esperanza. Acá en la iglesia estaremos orando por ustedes, estaremos luchando con ustedes. Y no se olviden que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dios es bueno. Qué bueno.